A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible que un solo libro, y no uno cualquiera, sino una traducción de hace 1600 años, pueda llegar a cambiar el arte, la política y hasta la forma de pensar de todo un continente? Pues sí, es posible. Y esa es la increíble historia que vamos a desentrañar hoy, la de la Vulgata, la Biblia en latín que, literalmente, forjó el mundo occidental. Y para empezar, vamos directos al grano con un misterio. Miremos de cerca esta escultura. Es el famosísimo Moisés de Miguel Ángel. Pero, ¿no hay algo raro? ¿Por qué tiene cuernos? Sí, cuernos. ¿Suena extraño, a que sí? Pues la respuesta está en una sola palabra. Una decisión que se tomó hace una barbaridad de tiempo. Pues aquí lo tenemos. El misterio resuelto. La palabra hebrea original, karán, quería decir que la cara de Moisés, pues que brillaba, que era radiante. Pero claro, en latín hay una palabra que suena muy parecida, cornuta. ¿Y qué significa cornuta? Pues eso, con cuernos. Y Jerónimo, el traductor, eligió esa. Una sola palabra, un pequeño error que acabó definiendo cómo se representaba a Moisés en el arte durante siglos. Y ojo que esto es solo la punta del iceberg de lo que vamos a descubrir sobre la Vulgata. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo pudo Jerónimo cometer un error así o tomar una decisión tan rara? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos al siglo IV, una época en la que el texto de la Biblia era, para ser claros, un auténtico caos. Hacía falta una solución, y una solución drástica. Imaginemos la situación. En el mundo de habla latina de aquel entonces no había una Biblia, había docenas, quizá cientos de versiones. A todo ese conjunto de traducciones se le llama la Vetus Latina, y era un lío monumental. Estaban llenas de fallos, de contradicciones, vamos, que eran versiones hechas un poco de cualquier manera. Esto, claro, generaba una confusión tremenda y ponía en peligro la propia unidad de la Iglesia. Así que llegamos al año 382. El Papa, Dámaso I, dice hasta aquí hemos llegado, hay que acabar con este caos. Y le encarga la misión al que era probablemente el mayor erudito de su tiempo, un hombre llamado Jerónimo. La tarea era, monumental, crear una única Biblia en latín, una versión oficial para todo el mundo. Pero claro, Jerónimo se topó de bruces con un problema enorme desde el minuto 1. ¿Se iba a traducir? ¿Desde dónde? ¿Qué texto original debía usar como referencia? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí empieza la revolución académica de Jerónimo y su gran batalla por lo que él llamó la veritas hebraica. La veritas hebraica, la verdad hebrea. Este fue el principio de Jerónimo y era algo radical, de verdad. Pensemos que en su época casi todos los cristianos leían el Antiguo Testamento en la Septuaginta, que era una traducción al griego. De hecho, muchos la consideraban inspirada por Dios. Pero Jerónimo dijo no. Para ser realmente fieles al texto hay que ir al origen de todo, al hebreo original. Esto, que hoy nos parece lógico, en aquel momento fue una idea revolucionaria que, por supuesto, le buscó un montón de problemas. Y en uno de sus escritos más famosos, el llamado Prologus Galeatus, o Prólogo con casco, Jerónimo sentó una distinción que traería cola. Básicamente, separó los libros en dos grupos. Por un lado, los que estaban en el canon hebreo original, como el Pentateuco o los profetas. Esos, para él, eran la escritura inspirada para fijar la doctrina. Y por otro, estaban libros como Tobit o Macabeos. A estos los llamó apócrifos o eclesiásticos, es decir, que estaban bien para leer y para la edificación moral, pero no para sacar de ahí dogmas de fe. Pero claro, aquí es donde el rigor del académico choca con la realidad de la Iglesia. Le llovieron presiones. Esos libros que él llamaba apócrifos ya eran súper populares entre la gente, se leían en las misas. Eliminarlos sin más era sencillamente impensable. Así que a Jerónimo no le quedó otra que ceder. La Vulgata, desde su nacimiento, iba a ser un texto de compromiso entre la academia y la tradición. Bueno, pues ahora vamos a meternos de lleno en el meollo. Vamos a ver cómo estas decisiones y otras traducciones muy concretas tuvieron unas consecuencias gigantescas, cómo unas pocas palabras pueden crear verdaderas olas que atraviesan la historia. Vamos a empezar con una palabrita griega clave, que charitomene. Es la palabra que se usa en el Evangelio de Lucas para describir a la Virgen María, y es un verdadero quebradero de cabeza para traducir. No es solo la favorecida o la que tiene gracia, es algo más profundo. Es la que ha sido y sigue siendo objeto de la gracia, alguien a quien la acción de Dios ha transformado por completo. ¿Y cómo lo tradujo Jerónimo? Pues como gratia plena, es decir, llena de gracia. El cambio parece pequeño, pero es crucial, porque pasamos de una acción que María recibe de Dios a una cualidad que ella posee.
Esta idea de que estaba llena de gracia como si fuera un recipiente, un depósito de favor divino, fue la base de siglos y siglos de teología y de arte sobre la figura de María. Otro cambio con un impacto brutal lo encontramos en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. El texto hebreo original daba a entender que la descendencia, un él o un ello, aplastaría la cabeza de la serpiente. Sin embargo, en muchísimas copias de la Vulgata se acabó popularizando la lectura ipsa, es decir, ella. Y este simple cambio de pronombre, de masculino a femenino, se convirtió en el fundamento bíblico para una de las imágenes más potentes del arte cristiano, la Virgen María aplastando con su pie a la serpiente. Y ahora sí, llegamos a la palabra que literalmente prendió la mecha de la Reforma protestante. Una sola frase que fue capaz de desafiar a todo un imperio. Esa palabra es la griega metanoia, y es importante entenderla bien. No significa simplemente arrepentirse o sentir pena por algo que se ha hecho mal. Es mucho más. Es una llamada a un cambio de mentalidad, a una reorientación radical de toda la persona, una transformación del corazón. Es algo completamente interno. Pero, ¿qué hizo la Vulgata? Tradujo este concepto tan profundo como painentiam agite. Y esto literalmente significa haced penitencia. El salto es monumental. Pasamos de una transformación interior, de un cambio de mentalidad, a una acción externa, a algo que hay que hacer. Y este cambio, de lo interno a lo externo, tuvo unas consecuencias, incalculables, porque fue la base lingüística y teológica sobre la que se construyó todo el sistema medieval de la penitencia. La confesión, las peregrinaciones, las indulgencias, todo eso se apoyaba en la idea de hacer penitencia. Y es exactamente ese sistema el que siglos más tarde un monje alemán llamado Martín Lutero se atrevería a desafiar. Pero la historia a veces tiene estas ironías. Más de 1000 años después de Jerónimo, resulta que sus propios principios, su insistencia en el rigor académico, se convirtieron en la herramienta para corregir su propia obra. Empezaba así un larguísimo camino de vuelta a las fuentes originales. Fue como una reacción en cadena, un efecto dominó. Primero estaba el principio de Jerónimo, ad fontes, a las fuentes. Siglos más tarde, en 1516, un humanista llamado Erasmo de Rotterdam hace exactamente eso. Publica un Nuevo Testamento con el texto griego al lado de una nueva traducción al latín, y de repente los errores de la Vulgata quedan a la vista de todos. ¿Y quién lee a Erasmo? Pues Martín Lutero. Ahí es cuando redescubre el significado real de metanoia. Y el resto ya es historia. Toda la base del sistema de penitencia empezó a temblar. Esta cronología nos da una idea de la escala de tiempo tan brutal de la que estamos hablando. Pasaron más de 1500 años. Todo empieza en el 382, cuando le encargan la Vulgata a Jerónimo. Damos un salto enorme a 1516, cuando Erasmo la desafía. Y otro salto aún mayor hasta 1943, cuando la propia Iglesia Católica, con el Papa Pío XII, anima oficialmente a los eruditos a estudiar las lenguas originales. Y el círculo se cierra por fin en 1979, con la publicación de la Nova Vulgata, la nueva versión oficial y corregida. Y así llegamos, por fin, a la reivindicación de aquel erudito solitario. La Nova Vulgata es, en cierto modo, el triunfo, 1500 años más tarde, de su principio, la Veritas Hebraica. Y para que nos hagamos una idea de lo necesaria que era esta revisión, solo en los 4 evangelios se hicieron unas 2000 correcciones. 2000. Esto nos da una medida de la enorme necesidad que había de poner al día el texto, de contrastarlo con manuscritos mucho más antiguos y fiables que los que tuvo Jerónimo. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se cierra el círculo. ¿Recordamos el pasaje del Génesis sobre quién aplastaría a la serpiente? Pues la nueva Vulgata lo corrigió. Donde la Vulgata antigua a menudo decía ipsa, ella, la nueva versión dice ipsum, ello o él. Por fin se alineaba la traducción con lo que decía el texto hebreo original. En definitiva, si algo nos enseña la increíble historia de la Vulgata, es que el lenguaje no solo describe la realidad, la moldea. Una palabra mal traducida puede inspirar una obra de arte, cambiar una doctrina teológica o incluso encender una revolución. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. ¿Qué otras traducciones silenciosas, quizá en la ciencia, en la política, en la tecnología, podrían estar dando forma a nuestro mundo actual sin que ni siquiera seamos conscientes?